Cordial saludo, estimados estudiantes. Sean bienvenidos al curso de Estadística Inferencial, módulo 1, muestreo y estimación de parámetros. En el módulo 1, lección 1, veremos muestreo aleatorio, compuesto por muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo estratificado y por último muestreo por conglomerados. Es importante resaltar algunos términos generales para pasar al muestreo aleatorio simple. El tipo de muestreo aleatorio es un conjunto de técnicas utilizadas en investigación estadística para poder seleccionar una parte representativa de una población. Por lo tanto, la muestra viene siendo un subconjunto de observaciones que tiene como característica principal que debe ser representativa de esa población, cuya probabilidad es conocida y generalmente igual en cada uno de los elementos que vamos a seleccionar. En el caso del muestreo aleatorio simple, que viene siendo uno de los casos más básicos y directos, que consiste en seleccionar individuos de una población de manera completamente al azar, ya sea mediante números aleatorios, sorteos o programas computacionales. En este tipo de muestreo aleatorio, se resalta que cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser incluidos en una muestra. Caso muy particular del caso de una urna donde seleccionamos precisamente balotas y cada una de ellas pues tendrá la misma probabilidad de ser incluidas. En el caso del muestreo sistemático, como su palabra le dice, tiene una regla sistemática que va a partir de un punto de inicio que será completamente al azar y cada uno de los individuos siguientes seguirán un intervalo constante. Ya vamos a ver un ejemplo particular y como lo vemos en la diapositiva, tenemos una población de 71 elementos donde deseamos tener una muestra de dos elementos. Entonces, para poder conocer ese tipo de muestreo sistemático y seleccionar cada uno de los elementos, es necesario realizar el cálculo de un valor K, que es justamente ese intervalo punto de partida, donde ese K va a ser calculado a través del número total de la población, denominado N, dividido sobre el número total de la muestra. En este caso, realizando la operación de 71 elementos dividiéndose, nos va a dar un intervalo de 6. A partir de ese intervalo de arranque, vamos a poder determinar una selección o un punto de partida al azar que va a estar determinado a través de uno de ese intervalo que va a arrancar de uno hasta ese número aleatorio o intervalo del dato K. Para este caso particular, seleccionamos al azar el número 3, donde el primer elemento va a ser justamente este valor y el siguiente elemento pues va a tener esa regla sistemática y mantener una distancia entre cada uno de los elementos estando separados entre 6 unidades. Entonces el segundo dato vendría siendo ese 3 más los 6 elementos o el intervalo que vamos a mantener constante y así sucesivamente seleccionamos todos los números o todos los elementos que van a constituir este tipo de muestra, siendo pues el primer elemento 3 más 6 da 9 más 6 da 15 y así sucesivamente pues hasta constituir esos 12 elementos iniciales que vamos a tener en nuestra muestra. El siguiente tipo de muestreo es el muestreo estratificado, que consiste, pues básicamente, como lo dice su palabra, en dividir la población en estratos o subgrupos que sean homogéneos, pero que entre esos diferentes estratos, pues van a ser heterogéneos. Este método garantiza que todos los subgrupos estén representados en una muestra y pues va a aumentar la precisión de los resultados. Este tipo de muestreo es posible realizarlo a través de determinar un número igual de elementos en cada uno de los estratos. Lo podemos hacer también proporcional, dependiendo del tamaño de la población completa de cada uno de los estratos. O por último, realizar o determinar un óptimo de elementos de cada estrato manteniendo su variabilidad. Por último, vamos a tener el muestreo por conglomerados, en la cual, como su palabra le dice, lo vamos a dividir en grupos naturales llamados conglomerados,
Un caso pues particular puede ser el ejemplo de una muestra de estudiantes universitarios de diferentes universidades y facultades. La diferencia entre el muestreo por estratos y por conglomerados es que los grupos son homogéneos entre ellos, pero heterogéneos entre cada uno de los grupos. Muchísimas gracias.